Muy buenas tardes, hoy 5 de octubre nos encontramos acá en el Colegio Menorá con el profesor Diego Pinzón. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Judy. Profe, ¿cuánto lleva trabajando usted en este colegio? En esta institución, que es un colegio femenino de la Secretaría de Educación, llevo 8 años y como docente de educación infantil, más o menos 13, 14 años. ¿Cuál es su cargo, profesor? Yo soy docente de básica primaria del ciclo 1, primero, segundo, tercero. ¿Y cuál es su profesión? Yo soy licenciado en Pedagogía Infantil, con especialización en Pedagogía de la Comunicación y maestría en Familia, Educación y Desarrollo. Profe, le voy a realizar unas preguntas sobre educación religiosa. Entonces, primero, ¿cómo se estructura un espacio pedagógico para la enseñanza de la religión? Bueno, digamos que yo considero que la religión no se enseña, sino que se ofrece un espacio, como tú lo señalabas, de educación religiosa. Entonces lo que yo hago, en tanto el colegio donde trabajo es laico y las niñas tienen, digamos, diversas prácticas y creencias acerca de la religión, pues lo primero que hago y lo fundamental es propiciar un ambiente donde todas se sientan incluidas y donde se pueda hablar libremente de las creencias de cada uno. Tenemos que brindar el respeto para que se pueda abordar los temas de la educación religiosa desde la inclusión. Me parece a mí que es lo más importante. Sí, señor. Como segundo, según su experiencia, ¿qué importancia tiene este espacio en la formación de los niños y niñas? La educación religiosa es algo trascendente para el ser humano, no solamente desde la educación formal, sino digamos en sus prácticas culturales. Pues nosotros sabemos que la religión en la edad infantil es casi que heredada de los padres, ¿no? O de la familia. Entonces, en ese caso la importancia es pues darle la trascendencia al ser humano, que no solo se ubica en el aprendizaje de las áreas básicas o de las asignaturas que uno llama fuertes, sino que también tiene una conexión con lo espiritual, con la vida del ser humano, con el respeto a los demás. Es decir, para mí la religión y la ética son, digamos, dos componentes que van muy juntos y que de alguna manera redimensionan el ser humano, ¿no? De hecho, en la normatividad también aparece la dimensión espiritual como algo que se necesita desarrollar en la escuela. Por último, ¿qué temáticas son adecuadas para el trabajo con los niños y niñas en torno a la educación religiosa y por qué? Pues digamos que desde en los cursos que yo he trabajado de educación religiosa, digamos, hablamos más de experiencias como de fe, recuperar las prácticas y las elementos que ellas traen de su propia, digamos, religión o su iglesia. Entonces, a partir de eso es que se estructura el currículo. Digamos, podría más bien abordar la pregunta acerca de lo que no desarrollamos, y es como oraciones, ese tipo de cosas como ya muy particularizadas de algunas iglesias, sino más bien darle sentido a la creación, a cómo ellas tienen una experiencia relacionada con Dios o con esa fuerza superior, como quiera que cada una la llame. Eh, digamos que cuando todo el curso tiene algún acercamiento al cristianismo, entonces sí se toca la vida de Jesús y algunas cosas de la Biblia, pero siempre y cuando al principio no haya, digamos, ninguna niña que sea agnóstica o que los papás sean declarados ateos como tal, o sí, es decir, que todas estén como evangélicas, cristianas o católicas. Entonces lo hacemos desde el transversal, y como Jesús pues fue una figura importante para todas este tipo de aproximaciones a la creencia, pues desde ahí lo hacemos. Pero como te digo, cada año que uno enfrenta ese curso, pues tiene que primero reconocer las creencias, los valores culturales desde lo que pasa en las familias, y desde ahí se estructura el plan de estudios. Profe, muchísimas gracias.